¿Qué tal? Y bienvenidos una vez más a su canal Pythonizando. El día de hoy estaremos viendo creación de tablas y definición de tipos de datos. Antes de continuar con esta sesión, quiero agradecerles a todos ustedes por seguir hasta este punto del curso y ya estamos a unas cuantas clases de acabar. Al final del video voy a mencionarles sobre un plus que voy a dejar sobre el curso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar. Recordemos que la clase pasada creamos en el motor de base de datos de MySQL un usuario root, el cual pues está manejando todo lo que es el sistema. Sin embargo, ese usuario no íbamos a usar un usuario. El usuario 1 va a tener privilegios solamente sobre la base de datos usuario 1. En este caso nosotros vamos a crear otra base de datos que no va a ser usuario 1 y por obvias razones no va a tener privilegios sobre esa nueva base de datos que vamos a crear. Vamos a crear una nueva base de datos y darle esos mismos privilegios en el motor de base de datos de MySQL. Como objetivo de esta clase vamos a crear tablas a partir del diseño físico que habíamos creado hace como 2 clases y la definición de tipos de datos. Para hacer estas 2 tareas deberemos de conocer lo que son las DDL y las DML. Más adelante, de hecho los últimos 2 videos para finalizar el curso, una explicación de qué es el lenguaje de definición de datos y qué es el lenguaje de manipulación de datos. Nosotros vamos a estar ahorita haciendo el código o creando el código para la definición y la manipulación de datos. Después veremos para qué son esas dos, cuáles son sus características, etc. Estas van a ser las 3 tablas que vamos a crear. Creé unos ajustes desde la última vez que creamos el diseño lógico. Y bueno, aquí en la tabla que dice address, la de direcciones, va a contener las direcciones de lo que es la tabla de customer. Para poder comunicarse a través de un campo de llave primaria o PK a una foreign key en otra tabla, tiene que llamarse del mismo modo para que puedan comunicarse. En la tabla de customer, lo que yo agregué fue un tipo de usuario. Va a haber 2 tipos de usuarios dentro de esta tabla, ya definidos aquí en el campo, que va a ser cliente o empleado. También va a tener una fecha de creación. De hecho, la dirección también tiene una fecha de creación, porque es una tabla aparte. Y una vez que se han ingresado los datos sobre estos campos, en la tabla de customer va a estar identificada con una llave primaria y una llave foránea con otra tabla que se llama login. El campo se llama ID en este caso, para poder traer lo que es el nombre del usuario, traerme el password y traerme el tipo de usuario, que es obviamente va a ser una validación. Para esto va a haber una sorpresa, va a estar ligado con otros cursos que ya han visto en el canal. Bien, pues ahora vamos a abrir el panel de control de SHAM y vamos a iniciarlo. Listo. Vamos a ingresar con nuestro usuario creado. Ok, ahora esta base de datos que dice user1 no vamos a usarla, vamos a usar otra base de datos. Entonces, para eso vamos a poner la sentencia create database, que lo que dice es crear una base de datos llamada tienda online. Ahora vamos a darle continuar y me apareció un error. Esto es porque el usuario no tiene asignado los permisos para crear una base de datos dentro de su sesión. Entonces vamos a desloguearnos y vamos a crearla desde el usuario root.
Bien, ahora una vez aquí en el usuario root, en la vista del usuario root, vamos a irnos a SQL y vamos a escribir nuevamente la sentencia create database tienda online. Vamos a dar continuar y el motor me indica que ya ha sido creada esa base de datos llamada tienda online. Ahora, esta base de datos necesita los privilegios para que pueda visualizarla el usuario 1. Vamos a revisar que no está en el usuario 1. Si se dan cuenta, no aparece, solamente tengo test y user 1. Entonces vamos a otorgarle los permisos desde el usuario root. Ahora, una vez aquí en la vista del usuario root, vamos a ir donde dice cuentas de usuario. Vamos a buscar la cuenta de usuario que dice user 1. Vamos a ir a la opción editar privilegios y después vamos a dirigirnos a la opción base de datos. En la opción base de datos encontraremos aquí las bases de datos que tiene el usuario root. En este caso, la única que no está es información del esquema, pero se encuentran todas las demás. Entonces vamos a seleccionar la que dice tienda online. Vamos a dar continuar. Vamos a seleccionar los permisos de datos, estructura y administración. Vamos a dar continuar. Los privilegios que la clase pasada mencionamos, al pasar el cursor sobre el permiso nos dirá la descripción de este permiso. Me dice el motor de base de datos de MySQL que ya ha sido actualizado los permisos para user 1, entonces vamos a verificarlos. Vamos a ingresar con el usuario. User 1. Y como pueden ver, ahora ya está la base de datos tienda online. Entonces, ahora vamos a crear lo que es la estructura de las tablas que habíamos visto anteriormente. Ok, entonces ahora vamos a ir a la pestaña que dice SQL y vamos a empezar a crear nuestras tablas dentro de nuestra base de datos. La primera tabla que vamos a crear va a ser la de Customer. Entonces, ok, entonces vamos a empezar a crear la base de datos, las tablas. La primera es la de Customer, entonces vamos a poner la sentencia create table, que significa crear la tabla. Vamos a poner el nombre de Customer y posteriormente vamos a poner entre paréntesis y, bueno, 2 puntos, es porque por buenas prácticas. Al momento de ejecutar el código lo va a reconocer aunque no tenga los 2 puntos. Entonces vamos a poner lo que son los atributos de esta tabla o los campos de esta tabla dentro de los paréntesis. Vamos a empezar por el ID. Y el ID va a ser el tipo de dato entero. Ahora, vamos a ver los tipos de datos que pueden existir dentro de las bases de datos. Dentro de los tipos de datos existen 3 tipos de datos que vamos a encontrar dentro de nuestras tablas. Y dentro de esos 3 tipos de datos vienen muchas variantes. Por ejemplo, en números tenemos el bit, el bol, tiny time, el int, el big int, el float, el double. Obviamente tienen ciertas características estos tipos de datos de números y aceptan una cierta cantidad o cadena de números. En la cadena de texto vamos a encontrar el char, el varchar, el block, el text, enum, set y entre otros más. Y en fechas vamos a encontrar lo que es el tipo de dato date, datetime, time o puede ser también year.
En la descripción del video voy a dejar una liga donde puede referirse hacia lo que es los tipos de datos eh, y sus características para que los conozcan un poco más. Ok, va a ser de tipo entero. Va a tener restricciones el campo. Las restricciones son reglas que debe de cumplir el campo para que puedan ser ingresados los datos. Por ejemplo, estoy metiendo una restricción que se llama not null, que quiere decir que no puede ir vacío ese campo. Y otra restricción es que como es un ID, tiene que ser único el campo. Más bien, cada valor tiene que ser único. Ahora vamos a ingresar el campo o el atributo username con el tipo de dato varchar. Y entre paréntesis vamos a poner la longitud de ese campo. También vamos a poner que sea not null, que no puede haber campos vacíos, siempre tienen que ir llenos todos los campos. Campo password y su tipo de dato por el momento vamos a dejarlo como varchar. Y entre paréntesis vamos a ponerle que sea de una longitud de 8, igual not null. Y así nos vamos con los que siguen. Ok, una vez que acabamos de ingresar todos los campos de esta tabla, vamos a definir quién va a ser las llaves primarias y quiénes van a ser las llaves foráneas. El ID es primary key, pero como viene como la restricción de que sea único, es lo mismo si pongo único o si pongo primary key. Ahora vamos a direccionar cuáles van a ser las foreign key. Vamos a escribir foreign key, entre paréntesis, el nombre del campo, que va a ser foreign key de esta tabla. Y vamos a poner la palabra reference. Vamos a poner también el nombre del campo, el nombre de la tabla. Vamos a poner el nombre de la tabla y el nombre del campo de esa tabla a la cual va a hacer referencia. Ojo, aquí si yo ejecuto este código de esta creación de esta tabla, puede que la foreign key no me la vaya a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no creo lo que es la tabla de direcciones o address en este caso. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Sí, exactamente. No puedo crear la tabla en la tienda, en la base de datos tienda online llamada customer por la foreign key constraint. Es incorrecta. Entonces, no pasa nada si creamos así la tabla y posteriormente podemos alterar o editar más bien cuál va a ser el campo de la tabla. Vamos a dar continuar. Y aquí me creo ya mi primera tabla. Si se dan cuenta, dentro de esta vista me aparece, en la primera fila aparecen lo que son los nombres de los campos. Ahora vamos a crear la tabla de direcciones. Vamos a poner create table address entre paréntesis. El nombre del campo se llama id address, tipo de dato entero, not null, y va a ser obviamente primary key. Y sucesivamente nos vamos con los demás de esta misma manera. Aquí en este campo de fecha de creación vamos a utilizar el tipo de dato timestamp. Vamos a ejecutar. Y ahora tenemos nuestra tabla de direcciones. Y por último vamos a crear dos tablas más. Una tabla que va a contener los tipos de usuario y otra tabla que va a ser la de login. Ok, creamos esta tabla de tipo de usuario donde el ID no va a ser la llave primaria, sino la llave primaria va a ser el tipo de usuario, que va a ser en este caso su tipo de dato va a ser cadena de texto, no va a poder ser nulo. Obviamente nada más va a haber dos tipos de usuario. Vamos a crearla.
Y por último vamos a crear la tabla de login. Bien, hemos creado la tabla login que va a tener un campo llamado ID con un tipo de dato entero. Va a ser, no puede ir, ese campo no puede tener valores vacíos y va a ser único. Aquí no estoy agregando ninguna primary key, ya que esta tabla se va a componer de dos foreign key, que va a ser ID y el tipo de usuario. Ok, entonces ahora vamos a agregar lo que son las foreign key de cada tabla. Vámonos a ir a Customer y una vez en Customer, la pestaña de SQL y vamos a ejecutar la siguiente sentencia. Altera la tabla Customer as constraint Customer FK foreign key, el nombre del campo de la tabla de Customer. Vamos a hacer referencia a la tabla addresses, entre paréntesis, el nombre del campo. Y el último vamos a agregar onDelay. Esta sería la sentencia para poder agregar las llaves foráneas. Entonces vamos a ejecutarlo. Ha terminado de ejecutarse esa foreign key. Vamos a ver que lo haya realizado. Vamos a ir a estructura. De todas maneras vamos a irnos a vista de relaciones y existe aquí una relación, sí, exactamente, que es del campo ID address a la tabla address del campo ID address. Nos hace falta nada más una y bueno, la forma en que vimos en cómo agregar una llave foránea fue por parte del código y este sería por parte de manera visual. En estructura, bueno, va a ser la tabla que vamos a elegir, después estructura y posteriormente vamos a escoger el campo que vaya a ser editado. Vamos a ir a estructura y luego vista de relaciones. Y en vista de relaciones vamos a escoger nombre de la restricción. Es como una etiqueta, en este caso type user. Aquí vamos a agregar type user. ¿De qué base de datos? De la base de datos tienda online, de la tabla type users, y si te das cuenta agrega automáticamente el campo de type users y damos guarda. Muy bien, pues ya se encuentra conectada nuestra tabla de customer con type users. Faltaría crear la de login con customer. De esta manera vimos cómo crear tablas, definir tipos de usuarios y agregar lo que son restricciones como llaves primarias y llaves foráneas. Ok, por último les quiero mencionar que en la página de Pythonizando agregué agregué una pequeña reseña de la importancia de la normalización de base de datos. Algo que en alguna de las clases pasadas había mencionado, que era importante la normalización de las tablas. Voy a dejar igual el link en la descripción de este video. Más agradecer que nos hayas visto el día de hoy. Si la información te está gustando, dale like, comparte con la gente que creas que sea necesario, te lo agradeceré en el alma.